Estimados amigos, señores, colegas, en nombre de RIC Consulti, mi nombre es Ramiro Kulki, les damos la bienvenida a esta pequeña introducción a la norma de contratación pública. Muchos de ustedes en el transcurso del tiempo podrán haber visto las diferentes compras que realiza el Estado. Muchas de ellas cuestionadas, muchas de ellas de repente que no han cumplido una finalidad para la ciudadanía, de repente aquellas no han podido cumplir ciertas expectativas que hayamos tenido. Sin embargo, creo que debemos entender, comprender que esta normativa busca una gestión para un resultado positivo y es parte de toda una cadena de abastecimiento. En el 2020 existieron diferentes cambios normativos, diferentes formas de enfocar la contratación. Esto a raíz del gran impulso, el gran empujón que nos dio esta enfermedad que todavía nos aqueja, que es el COVID. El COVID ha hecho que la contratación se vuelva dinámica de una forma distinta. Hemos llegado a entender, hemos llegado a materializar estas contrataciones a través de contrataciones directas por emergencia. Hemos visto la forma de ver adicionales, modificaciones contractuales, suspensiones de contrato, en términos ligeros, en términos prácticos. Y la norma también ha visto la manera de dinamizar a todo empresario, a toda empresa, micro y pequeña empresa. Y en forma general a toda empresa. ¿Cómo? Reduciendo plazos para poder efectuar una conformidad, para efectuar un pago, a través de los últimos decretos supremos. Si bien es cierto, la norma nos puede dar muchas herramientas, dependerá de cada quien cómo emplearlas. Para empezar, la ley y reglamento me puede llevar a mí a artículos totalmente definidos de cómo realizar un procedimiento de contratación. La norma te da los pasos y los procedimientos exactos a seguir, pero no son infalibles. Y como toda norma, como todo escrito, pueden tener diferentes interpretaciones. Es allí donde aquí en RIC Consulting empezaremos a evaluar, empezaremos a analizar y empezaremos a hacer un estudio detenido de los diferentes aspectos de la contratación pública en las diferentes fases de contratación. Evaluaremos sus principios, cómo analizar y cómo llevar a cabo cada principio dentro del proceso de contratación que nos permita o que nos sirva a nosotros para poder desarrollar todo el sistema de adquisición pública. Dicho sea, por tomar dos de estos grandes principios, publicidad. Miren cómo el término se ha trastocado en estos tiempos. Porque la publicidad es que todo procedimiento de contratación esté en el SEACE. ¿Qué es el SEACE? El gran sistema que nos permite interactuar Estado con proveedores, Estado con ciudadanía. Pero eso sí, en las contrataciones directas, el sistema solamente ha servido para regularizar lo que hizo la norma. Entonces el principio de publicidad, ¿cómo debemos emplearlo? ¿Qué debemos tener en cuenta en cada uno de los casos? El principio de eficiencia, eficacia. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a documentación falsa, documentación inexacta? ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo proceder? ¿Es eficiente anular un contrato? Lo más recomendable es quedarme sin contrato y quedarme sin el producto, bien o servicio que necesitaba. ¿Cómo aplicar ese principio de eficiencia en toda la contratación, la eficacia y eficiencia? Y dicho sea de paso, para poder aplicarlo, yo tengo que tener conocimiento, tengo que tener claridad. ¿Cuál es el rol del órgano encargado de las contrataciones? ¿Cuál es el rol del área usuaria? ¿Cuál es el rol del titular de la entidad? ¿Y cómo los diferentes actores se involucran para llegar a una conclusión? Señores,
Hoy en día tenemos el principio de equidad, un principio que bastante se ha tocado en el año pasado. ¿Y cómo? Con las modificaciones al contrato, para implementar las medidas, los protocolos sanitarios. ¿Qué te dice la norma? ¿Qué te dicen los dispositivos? ¿Qué te dicen los diferentes decretos que han salido? Que efectivamente tenemos que llevar a cabo modificaciones al contrato para incluir las cláusulas. Pero eso sí, si hay un costo adicional, hay que hacer acuerdos, hay que hacer adendas que nos permitan justamente el pago, que no se vea perjudicada la otra parte. Entonces, entender cada una de las figuras en cada una de las etapas de contratación, verificar, evaluar. ¿Qué estamos, señores? Estamos iniciando un nuevo año. ¿Cómo se inicia el año en la contratación pública? Con nuestro bendito plan anual de contrataciones. Pero para poder tener el plan anual teníamos que haber tenido un cuadro de necesidades previamente formulado, un cuadro de necesidades sobre la base de nuestro plan operativo institucional. En otras palabras, ¿cómo se interrelaciona ese sistema de presupuesto, ese sistema de planeamiento? Sistema de abastecimiento hoy en día, ya no contrataciones. Pero el plan anual tiene que incluirse todos los procedimientos de contratación que tengo hoy por hoy. Empezando el ejercicio, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Materia presupuestal, yo tengo mi presupuesto institucional de apertura, las previsiones del año pasado, tengo que canjearlas por certificación. Si quiero dar la buena pro un proceso, ¿lo encuentro en la norma de contratación pública? Probablemente no lo vamos a ver con esa claridad. ¿Por qué? Porque la norma te lleva a que evalúes las normas presupuestales. Y ahí vamos a poder advertir que si yo quiero otorgar la buena pro de un procedimiento de selección que se convocó el 31 de diciembre del año anterior, yo tengo que tener una certificación de por medio. Entonces vamos a comenzar a ver la connotación, cómo tengo que entender ese plan anual de contrataciones, cómo tengo que entender ese presupuesto, cómo tengo que ver ese plan estratégico. ¿Por qué no puedo decir, no, por eficiencia lo firmo el día de hoy el contrato? Por eficiencia luego ya regularizo el tema presupuestal. Ahí no vamos a hablar de eficiencia porque podemos poner en riesgo una contratación, podemos generar nuevas responsabilidades, puede que nunca nos den el presupuesto, puede que esa previsión no haya estado bien encaminada. Vean las implicancias que vamos a tener y que podemos desarrollar en el transcurso de diferentes charlas en las que podemos evaluar y vamos a evaluar con mayor detenimiento las 3 etapas de contratación, donde en la selectiva se forma un comité de selección. En ese comité de selección o el órgano encargado de la contratación pública, ya sea tu oficina de logística, se va a encargar de seleccionar un ganador después de que haya llevado a cabo un procedimiento con unas bases formuladas. Bases que han permitido la competencia efectiva. Viene a mi mente otro principio. Un principio adicional a través del cual yo voy a lograr una competencia perfecta. O al menos, no perfecta, sino que hayan 2 o más proveedores que puedan participar y que se vea una posible competencia al presentar las ofertas. Y el Estado se vea beneficiado. Y el proveedor que gane se vea con una oportunidad de negocio. Porque todo no es a través de lo que podemos ver como logísticos. También las empresas tienen que evaluar, entender que la posibilidad de hacer negocios con el Estado es comercialmente bueno, es posible, es rentable. Y yo no estoy aquí, RIC le va a decir que efectivamente tenemos que lograr que el profesional sea eficiente, tenemos que lograr que el profesional sea rápido, que el procedimiento sea ligero. Y si bien la norma, como empecé hace un momento indicando, han acortado plazos, el proveedor tiene que velar porque esos plazos se cumplan y si no, de todas maneras, prever ese tiempo. ¿Para qué? Para que cuando ejecutes el contrato tengas en cuenta mi proyección de pago, tengas en cuenta mi proyección de conformidades, tengas en cuenta cuál es mi procedimiento, cuánto voy a demorar, tener en cuenta qué pasa si me demoro, qué pasa si yo estaría todo planificado, me fallaron mis proveedores, mis importadores. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué pasa si yo gané la buena pro? Me adjudicaron un procedimiento. Firmé el contrato al día siguiente, cambiaron de producto. La marca dejó de producir lo que yo había ofertado. ¿Puedo hacer un cambio? No puedo hacer un cambio. En un procedimiento de selección, ¿qué pasa si esto ocurre en un procedimiento, un método especial de contratación? Hablando del acuerdo marco. Entonces volvemos a entender, vamos a verificar, vamos a evaluar que no en todos los casos, no en todos los procedimientos vamos a hablar de una misma forma de trabajo.
Y cada procedimiento es particular. Cada procedimiento me va a llevar a una forma diferente de interactuar. Cuando hablamos de una actuación preparatoria, volvemos al inicio. Todo nace sobre la base de una necesidad. Voy a conocer la necesidad, se va a indagar al mercado, evaluaremos, señores, veremos que no es lo mismo que se determine el valor por el órgano encargado de las contrataciones a decir que el usuario no puede tener ninguna interacción con el mercado. No es que el día de mañana yo soy usuario, me levanto y al levantarme se me ocurrió la necesidad que en mi mente está materializado lo que yo necesito y no necesito solamente necesito un lapicero o una computadora y empezar a escribir mi especificación o término de referencia. Entonces, vamos a entender que la indagación de mercado tiene una una connotación mucho más grande, que incluso afecta desde el propio usuario, porque el usuario tiene una responsabilidad y eso lo vemos en la parte de actuación preparatoria, la elaboración de un requerimiento. ¿Cómo elaboro ese requerimiento? ¿Cuáles son las partes? ¿Qué es un requisito de calificación? ¿Cómo ese requisito de calificación puede dejar dentro, puede dejar fuera a los potenciales proveedores? He tenido experiencias el año pasado, señores, en las que algunas entidades del Estado no ven necesario el requisito, como que otras entidades lo ven necesario. Y el órgano de control puede estar diciendo, ¿cómo no vas a poner un requisito? Pero habría que analizar cada realidad de cada lugar, de cada zona geográfica. Y efectivamente, ante un análisis más exhaustivo, te va a dejar la potestad de que tú elijas. Y es por eso que el usuario tiene cierta responsabilidad. Es más, es su función de analizar cuáles son las condiciones que tienen que tener las empresas. Entonces estamos hablando de un requerimiento y todo documento me lleva a armar mi expediente de contratación. Y cuando hablamos de un comité de selección, ese es el órgano encargado del procedimiento, pero en algunos procedimientos lo puede hacer el órgano encargado de las contrataciones. Y cuando lo va a llevar a cabo, va a tener que revisar todo el expediente, va a revisar el expediente hacia atrás, pero me va a dar un resultado objetivo y me va a decir si está bien o no está bien efectuado ese expediente. Miren la responsabilidad. Y eso, que al final del año uno no simplemente agarra, recibe y convoca, pero convoca en buena fe, porque entiende que el expediente está bien elaborado. Elabora y aprueba las bases. O sea, elabora y aprueba el proyecto de bases y el titular o a quien se le haya delegado las aprueba y lleva a cabo un procedimiento. Para ello, señores, todos los procedimientos que yo quiero llevar van a estar en el plan anual de contrataciones. Y previamente al plan anual de contrataciones, señores, que ya habíamos dicho que tiene que tener su presupuesto, tiene que tener su plan operativo, el único procedimiento que no es necesario que esté es la comparación de precios. A mayor detalle, quería que analizar caso por caso, procedimiento por procedimiento, la tabla de topes de procedimientos, la naturaleza de cada proceso, para que empecemos a entender cuándo requerimos y cuándo no requerimos cada contratación. Entonces, el requerimiento, señores, es el que va a materializar la necesidad, el que me va a decir efectivamente, el área de usuario, yo necesito esto y lo quiero así. Y van a ser los responsables. Y si hay un error o algún defecto, el área de usuario va a ser la responsable. Logística puede ayudar, puede contribuir en caso tenga el conocimiento, pero siempre, sí o sí, el visto, la revisión, la aceptación va a ser del usuario. Y los famosos documentos del procedimiento. Y acá vamos a resumirle algo muy práctico. Acá tenemos 7 procedimientos de selección. De los 7, solamente uno no tiene un documento del procedimiento. Y es la contratación directa. Pero esta contratación directa no estará dentro de la relación, pero lo que sí debemos tener en cuenta es que se le denomina por usos y costumbres bases. Las bases de la contratación directa, a pesar que no tiene un documento del procedimiento. ¿Y por qué OCE no le pone un documento del procedimiento? Porque en rigor los documentos del procedimiento es para que exista una competencia efectiva entre varios proveedores. Pero en la contratación directa ya no hay esa competencia, porque prácticamente tú estás diciendo a quién vas a invitar. Y no puedes invitar a 2, 3 o 4. O sea, el procedimiento es diferente.
Un órgano encargado del procedimiento de selección se va a encargar de llevar a cabo todo el procedimiento. Desde que se convoca o desde que se recibe el expediente, elabora las bases, las manda a aprobación, convoca el proceso, hasta que el proceso queda consentido. Esa es una forma de culminación del procedimiento. Hasta ahí hay una responsabilidad. Y hay varias formas. ¿Cómo termina un procedimiento de selección? Cuando firmo contrato. ¿Cuándo acaba la responsabilidad de un comité de selección? Cuando se consiente el proceso. Miren qué diferente. Entonces, entre el consentir y el firmar contrato va a haber otra actuación, una actuación diferente. Entonces, la norma comienza a formar eslabones. ¿Pero qué procedimiento voy a seguir? Voy a seguir los procedimientos de acuerdo a los topes del año 2021, donde la UIT para este periodo 2021 ya cambió. Y sobre esa base se reformuló todo el cuadro. Los miembros del comité de selección tienen que ser titulares con sus respectivos suplentes. El cargo es irrenunciable, van a tener una función adicional. Si yo soy suplente en un comité, voy a intervenir en la medida que el titular se haya enfermado. No esté presente, haya salido de comisión. Pero apenas se sane, apenas regrese de su comisión, apenas regrese de donde haya salido, donde haya ido, tendrá que volver al comité. Y la remoción es en caso fortuito, fuerza mayor, cese el servicio, u otra causa justificada. Miren que el OCE le ha dado una llave adicional a la entidad para poder remover al personal. O sea, le he dicho, la entidad verá el caso por qué va a remover. Pero eso siempre va a tener que estar dado por un documento escrito. Siempre, señores, después de cuándo se ejecuta, cuándo tengo yo que tener en cuenta esta obligación de contratar. Cuando la buena pro quede consentida o administrativamente firme, la bendita palabra, administrativamente firme. ¿Y cuándo queda administrativamente firme? Cuando me apelaron un proceso y cuando salió una resolución del tribunal. La resolución del tribunal ratificó la buena pro. La resolución del tribunal revocó y otorgó la buena pro. A partir de ese momento. Consulta, es a partir del momento, ese administrativamente firme se cuenta desde que está, desde la fecha de la resolución, desde la fecha de que se cambió el efecto en el SEACE, desde la fecha que se publicó la resolución. Ese nivel de análisis es el que vamos a llegar. Pero ahorita llevémonos la idea de que se publicó esa resolución. Y esta obligación recae en la entidad y en el proveedor. Y como debemos tener en cuenta, hoy por hoy estamos en un trabajo presencial, semipresencial, remoto, pero las entidades tienen sus mesas de parte, ya sean físicas o virtual. Si hay que presentar cartas fianzas, se presentan por la mesa de parte física y todas las entidades han implementado algún mecanismo para hacerlo. Y la presentación de los documentos son de 8 días hábiles y cuanto mucho 2 días para firmar contrato. Eso es lo que yo tengo que tener presente. Pero si me observan, yo tengo que ampliar ese plazo de 2 a 4 más para que levanten una posible observación. Y tengo 2 días más para firmar. En total, señores, yo quiero que se tengan en cuenta lo siguiente. Cuando estamos hablando de un perfeccionamiento del contrato, yo, logístico, nunca voy a pensar en 10, tengo que pensar en 16. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer mi cronograma, mi proyección de la manera de cubrir plazos, de la manera de empatar procesos, sin necesidad de caer en un desabastecimiento. O en una contratación, una adjudicación sin procedimiento. Es mi calendario, mi subsanación de requisitos. Un cronograma con subsanación de requisitos me puede evitar muchos problemas. Pero las empresas se pueden consorciar. Una empresa consorciada va a formarse por 2 o más empresas. Van a unir sus capacidades, van a unir sus esfuerzos. De tal manera de que puedan presentarse un procedimiento de selección. Van a hacer una promesa de consorcio. Y luego cuando ganen van a hacer un contrato de consorcio. Y todos los requisitos y reglamentos van a estar en la Directiva 5/2019. Y como les decía, señores, el OCE, a través de su decreto 168, ha efectuado algunas reducciones en los plazos, 7 días hábiles para poder emitir una conformidad. Si en el caso de pago también hay una reducción a 10. Entonces, los plazos han comenzado a reducirse. Hay subsanaciones. La subsanación también se reduce en tiempo.
y continuamos en un plazo de una controversia en 30 días hábiles. La norma ha generado esa premisa, ha generado ese recorte. Y si bien es cierto, la entidad paga las contraprestaciones en un plazo de 10 días. Y lo que tenemos en cuenta es lo siguiente: si no paga la entidad, puede solicitar intereses legales. Y viene el otro tema, la otra casuística. ¿Y cuánto te equivale un interés legal en un día? Dependiendo del monto, no sé, 1 sol, 2 soles. A veces no es el mejor camino. Entonces hay que evaluar, hay que analizar cada caso, hay que ver el cómo, hay que ver el por qué, hay que ver cuándo declaro mi factura. De repente la entidad se demora demasiado, de repente estoy con una factura declarada en diciembre y la entidad ni siquiera ha procesado el pago, ni siquiera la ha pasado a devengados. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué trabajar? La controversia en relación a los pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación. Ah, me pagaron, pero no estoy de acuerdo con el monto. Muy bien, págame porque necesito plata. Pero la diferencia yo te la someto a arbitraje. ¿Y cuándo sometes a arbitraje? Cuando los montos son considerables, básicamente. Es lo mejor. Y toda controversia, señores, dentro de una ejecución contractual lo voy a resolver con una conciliación si la entidad considera que no existen argumentos necesarios para dejar quedar en esa instancia. Voy a irme a un arbitraje y si no, si estoy hablando de una obra, me voy a ir a una junta de resolución de disputas. Entonces, el panorama completo en esta controversia se pueden dar por diferentes mecanismos. Y cada uno de estos pasos, señores, los podemos analizar, podemos ver casuísticas, detalles. La forma que lo trabajaremos en RIC está enfocado básicamente a ver situaciones prácticas. Porque la norma es una, la van a encontrar en todos lados. Y va a ser el mismo texto, con su actualización respectiva. Pero hay que ver la manera de enfocarlo, hay que ver la manera de ponerlo en su contexto. Hoy por hoy, a inicios del año 2021, podemos ver que existe ya una nueva generación de plan anual. El OCE ha dado sus primeros comunicados, o sus últimos comunicados 2020, ha dado los primeros comunicados 2021. Ha dado la forma, ha dado la figura de cómo hacer todo el procedimiento. Entonces, de esa figura hay que enlazar, hay que ver procedimientos, hay que ver los caminos, hay que interpretar la norma. Y todo eso lo podremos ver en diferentes o en el curso con RIC Consulting, lo cual les permitirá tener las destrezas, agilidades, mejorar el currículo y tener la posibilidad de tener diferentes encargos o soportar diferentes tipos de trabajos que se le den, ya sea en el ámbito privado como en el ámbito público. Así es, señores. Hasta este punto espero haberles dado un pequeño resumen de lo que la norma en sí trata, de lo que la norma en sí contiene, que es mucho más extenso. Pero espero que exista una pequeña motivación que les permita considerar el tema o el ámbito de la contratación pública como un ámbito muy, muy rico para trabajar, para elaborar, para hacer negocios. Y bueno, los invito a que lleven con RIC Consulting los diferentes cursos y talleres que se desarrollarán durante todo este año. Muchas gracias.